Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente. Y lo he titulado, Dios no juega a las escondidillas. Diga conmigo, Dios no juega a las escondidillas. Una vez más, Dios no juega a las escondidillas. Y dígaselo creyendo con convicción a alguien que tenga usted a su lado, adelante o atrás. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese juego? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes llegaron a jugar a las escondidillas? ¿Les gustaba jugar? ¿Sí? ¿Cuántas veces como niños no nos gustaba jugar a las escondidillas? Para aquellos lugares o países en los que quizás se nombre a este juego de forma distinta, se trataba de aquel juego en el que un grupo de niños buscaban el mejor escondite, mientras que otro con sus ojos cerrados contaba hasta 10, 20, 60 y después, estuvieran listos o no, iba en busca de ellos. Y este juego tenía la dinámica de que cada uno buscara esconderse lo mejor posible y aquel que no fuera encontrado era el que ganaba. ¿Recuerda usted eso? ¿Cuántas veces usted se escondió incluso en lugares peligrosos? Todo porque no le encontraran, ¿verdad? Y bueno, dicho sea de paso, Dios no juega a las escondidillas. En la vida espiritual a veces parece que nosotros estamos buscando a Dios y tratamos de conocerle más y vivir en su voluntad. Anhelamos experimentar realmente lo que es la santidad de nuestra vida. Y a veces parece que Dios se esconde de nosotros. ¿Alguna vez se ha sentido de esta forma en relación a Dios? Usted lo está buscando, usted está ayunando, usted está leyendo la palabra como nunca antes, usted está deseoso de tener un encuentro con Él y siente como si Dios se estuviera escondiendo, como si por más que le busca no lo logra encontrar. Déjeme decirle que Dios no juega a las escondidillas. Y cuando nosotros sentimos que Él está escondiéndose, cuando sentimos que por más que le buscamos, por más que nos esforzamos, por más que nos disciplinamos en buscar su rostro y no lograrlo ver, no es que Él se esté escondiendo de nosotros, es que Él está buscando en nosotros una búsqueda aún más intensa, un despertar por Él aún más genuino. Dios quiere que cada uno de nosotros le busque con verdadera determinación y amor, porque Él tiene grandes cosas que revelarnos. Por este motivo es que su palabra dice lo siguiente. Y ahí en Jeremías capítulo 33, verso 3, dice la palabra de Dios: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cada uno de nosotros debe de buscar de forma determinada, comprometida, abierta a Dios como nunca antes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él tiene muchas cosas que revelarte aún que tú desconoces. El propósito de Dios para nuestra vida no se limita al hecho en el cual nosotros nos sintamos que hemos avanzado un poco más. El propósito de Dios para nuestra vida trasciende al punto en el cual debemos de buscarle con determinación a fin de que su voluntad sea revelada a nuestro corazón. Cristo quiere que cada uno de nosotros prosigamos en conocerle, podamos profundizar en el desarrollo de una relación tan personal, tan íntima, tan profunda, tan verdadera, que Él pueda revelarse a cada uno de nosotros. Y no solamente revelar su naturaleza y su carácter, sino revelar todas aquellas cosas que Él ya tiene preparadas para nosotros y que nosotros aún no logramos descubrir. Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que no se conformen con conocer a Dios de forma superficial. Job era un hombre que decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuántas veces nuestra relación con Cristo no se ve revelada en razón del testimonio de terceros, pero no hay una experiencia personal con Jesús? Hoy es un buen día para que tomemos la decisión de tener una experiencia personal con Jesucristo.
Escuchamos de terceros acerca de su experiencia con la santidad. Escuchamos de terceros acerca de su experiencia con la obediencia a Dios. Escuchamos de terceros acerca de un sacrificio que Dios les ha pedido y que ellos lo han hecho. Pero ¿cuándo esto será algo real y verdadero en nosotros? Dios está buscando una generación que tenga hambre y sed de Él. Una generación que le busque en espíritu y en verdad. La Biblia expresa que los pensamientos de Dios para nosotros son buenos, porque Él quiere darnos un futuro y una esperanza. En otras palabras, Él quiere darte lo que aún no tienes. Diga conmigo, Dios quiere darme lo que aún no tengo. Pero para ello tú necesitas clamar a Él. Y Él promete responderte. Clamar tiene que ver con entregarte en cuerpo, alma y espíritu en pos de aquello que Dios desea darte. Clamar no es en un sentido pasivo donde parece que estamos heridos o parece que no tenemos más fuerza para pedir, sino clamar tiene que ver con esa búsqueda intensa en la cual derramamos todo nuestro ser delante de Dios. Dios quiere darte lo que aún no tienes, pero para que esto suceda debes de buscarlo con sinceridad. Hoy existen personas que desean tener un encuentro con Dios, pero lamentablemente sus motivaciones están equivocadas, y por ese motivo es que no ven respuesta a su búsqueda. Algunos, siendo honestos, buscan a Dios porque desean beneficiarse de su presencia. Otros simplemente quieren respuestas caprichosas, como si Dios fuera su sirviente o tuviera la obligación de hacer lo que ellos quieren. Hay quienes buscan a Dios porque tienen en mente llevar a cabo causas nobles. Pero déjeme enseñarle un principio en relación a su carácter y la naturaleza de Dios. Y es que Dios jamás responderá a una oración que tenga como finalidad realizar una causa noble. A lo largo de la historia, Dios jamás ha respondido una oración que tiene como motivación llevar a cabo simplemente una causa noble. Dios responde a aquellas causas que buscan genuinamente darle a Él la gloria. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios con determinación, con un compromiso genuino, es que entonces Él comienza a ver en nosotros esa pasión, esa determinación por encontrarnos con Él, y Él se revela en nuestra vida. Pero cuando nuestra motivación tiene que ver con obtener un beneficio para simplemente satisfacer los caprichos de nuestro corazón, es que entonces nuestra búsqueda no rinde el fruto que nosotros quisiéramos. Así que este es un buen momento para que usted y yo podamos buscar a Dios de forma tan intensa, tan real, tan profunda, que Él, al pesar nuestras motivaciones, salga a nuestro encuentro. Dios no juega en las escondidillas. Si no hemos tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, es porque no lo hemos buscado como deberíamos buscarlo. Lo hemos buscado con motivaciones equivocadas. Lo hemos buscado de forma superficial y vana. Lo hemos buscado como haciendo que lo buscamos, como haciendo que nos interesa. Pero ¿hasta cuándo vamos realmente a decir, yo tengo hambre y sed del Dios vivo? Iglesia, estamos viviendo en un tiempo muy dramático en la historia. Un tiempo donde habrán de definirse muchas cosas en nuestro presente para afirmar o darle rumbo a nuestro destino. Y si nosotros no nos comprometemos con una búsqueda genuina de la presencia de Dios,
Déjeme decirle que ninguno de nosotros llegaremos al destino que Dios tenía planeado para nuestra vida. Dios desea que se levante una generación que deje de pensar y actuar como los niños cuando jugaban a las escondidillas. Cuando éramos pequeños, pensábamos como niños y actuábamos como niños. Pablo mismo lo declara y él dice algo referente a esto. Acompáñenme a primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 13, verso 11. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Si hoy pudiéramos poner en perspectiva nuestra búsqueda de Dios, estamos buscando a Dios como niños fluctuantes o como adultos que saben lo que quieren. ¿Cómo estamos buscando a Dios? Pablo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Y otra traducción dice: yo juzgaba como niño. Pero cuando dejé atrás las cosas de niño, fue porque mi manera de pensar, mi manera de actuar y mi manera de juzgar ya eran propias de alguien que ha alcanzado la madurez. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo niños en Cristo? ¿Hasta cuándo seguiremos tropezando vez tras vez sin tomar una clara determinación de lo que habremos de hacer en relación a Jesús y su propósito para con nosotros? La palabra de Dios nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, cuando llegué a la madurez, dejé atrás las cosas de niño. Y esto es precisamente lo que debemos de entender. Quizá ya por mucho tiempo hemos jugado, por mucho tiempo hemos intentado sin intentar, hemos hecho como que hacemos sin hacer. Y todo porque nuestra forma de pensamiento no asimila que solamente con un cambio de actitud hacia Dios es que podremos encontrarle. Si tu actitud hacia el Espíritu Santo no cambia, no podrás encontrarte con Dios. Esa actitud infantil de moverte en razón de lo que quieres y no en razón de lo que conviene. Hace unos días hablaba con un joven y le decía: tú estás cambiando de etapa. Cuando éramos niños, nos movíamos en razón de lo que queríamos. Si queríamos, comíamos las verduras. Si no queríamos, nos llenábamos de gansitos. Pero cuando llegas a la edad de la adultez, de la madurez, ya no actuamos en razón de lo que queremos, sino que un adulto prudente actuará en razón de lo que le conviene. Si nosotros nos dejamos llevar solamente por lo que queremos, es muy posible que nos olvidemos de aquello que nos conviene. Y en Cristo es exactamente lo mismo. Porque muchas veces estamos buscando a Dios solamente en razón de lo que sentimos. Es que hoy siento ganas de adorar a Dios y hasta lloras. Pero no hay una convicción para continuar buscando su rostro día tras día. Vivimos de emociones, llevados de un lugar a otro como las nubes sin agua, como las olas del mar, que llegan a la orilla y golpean con tanta fuerza, pero en un instante más vuelven a retroceder con toda calma. ¿Hasta cuándo nuestra vida seguirá siendo igual de fluctuante? ¿Hasta cuándo nosotros seguiremos siendo niños espirituales? Es necesario que cambiemos nuestra actitud hacia Dios, porque solamente de esta forma es que podremos encontrarnos con Él.
Tal vez te preguntes, ¿y cómo es que puedo cambiar mi actitud hacia Él? Lo primero que necesitas es cambiar tu pensamiento hacia Dios. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de Él? ¿Cuántos de nosotros pensamos de Él como aquel que tiene la obligación de protegernos, de guardarnos, de cuidarnos, de proveernos, de salvarnos? ¿Y cuál es nuestra relación con Él? ¿Hasta dónde estamos profundizando con Cristo? Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño. Y cuando llegué a la madurez, dejé de pensar como un niño. ¿Cómo pensamos ahora en cuanto a nuestra relación con Jesús? ¿Nos seguimos basando en emociones, en impulsos o en razón de lo que conviene? Todos nosotros deseamos algo en la vida. Todos nosotros sentimos afecto hacia alguna persona, hacia alguna actividad. Pero algo que debemos de saber es que si queremos tener un encuentro con Cristo, debemos de alinear todos nuestros intereses a su voluntad. La palabra de Dios nos da muchísimas promesas. Promesas de prosperidad. El Salmo 1 que dice, y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es una hermosa promesa. Hay una promesa de largura de días. Vaya a Deuteronomio capítulo 5, verso 6. Deuteronomio capítulo 5, verso 16, 5:16. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces vemos promesas de prosperidad, promesas de largura de días, promesas de que la bendición de Dios vendrá. No importa cuál sea tu situación presente, hay una promesa en la Biblia que dice que la bendición de Dios vendrá sobre tu vida sin importar el momento que estés atravesando. Y acompáñame por favor a Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, verso 19. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Dice Dios, tal vez tu circunstancia presente no es nada favorable y todo lo que está viniendo a tu vida es negativo, negativo, negativo. Y tú puedes buscar donde creías que podías encontrar y lo único que encuentras es vacío. Pero Dios te dice, yo no dependo de las circunstancias presentes que enfrentas para decidir bendecirte. Yo no dependo de que todo lo que sea ante tus ojos sea negativo para bendecirte. Mi voluntad para ti es bendecirte y hoy te reafirmo que te bendeciré. Alábelo. Entonces, podemos ver en la Escritura promesas de prosperidad, promesas de largura de días, promesas de que su bendición vendrá a nuestra vida. Y creo que cada una de estas promesas es hermosa y deseable.
Pero para mí la promesa más hermosa, después de saber que Él perdona mis pecados y me provee de su salvación, es esta. Y dice la palabra de Dios ahí en Jeremías capítulo 29, versos 12 al 14, lo siguiente: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Lea conmigo: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, dice el Señor. Para mí no hay una promesa en la Biblia más grande, después de saber que mis pecados son perdonados y que Jesucristo es mi Salvador, que esta. Porque me garantiza que si yo busco a Dios con un corazón contrito y humillado, Él no me despreciará jamás. La Biblia me asegura que si yo vengo a Dios, Él no me va a desechar. No importa mi condición actual, no importa cuántos tropiezos o errores he tenido en el pasado. Si yo vengo con un corazón dispuesto a rendirme a Él, Él no me va a rechazar. Y Él saldrá a mi encuentro. Él va a salir a tu encuentro. Porque Él no juega a las escondidillas. ¿Se acuerda usted cuando contaba 19, 20? ¿Listos o no? Allá voy. ¿Qué niño salía y decía: aquí estoy? Solo uno que no supiera jugar. Pero Dios no está jugando. Cuando hay alguien que realmente se está tomando, y lo pongo entre comillas, la molestia de buscarlo, Él le sale al encuentro. Ustedes me buscarán y me encontrarán. Me buscarán y me encontrarán. Pero necesitan buscarme de una forma que haga la diferencia con el resto de los hombres. Porque muchos me buscan porque simplemente quieren que su necesidad sea suplida. Otros me buscan porque quieren que sus emociones sean estabilizadas. Pero yo estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Si buscamos a Dios en razón de que Él supla nuestras necesidades materiales, nosotros estamos dándole prioridad al interés que queremos obtener de Él. Si nosotros buscamos a Dios en razón de encontrar nuestra media naranja, esa que perdiste hace tiempo cuando jugabas fútbol, por así decirlo, también estás desenfocando el por qué te acercas a Él. Pero cuando tú estás provocando un encuentro de naturalezas, Él es espíritu y tú te acercas en espíritu y en verdad, entonces te vuelves completamente provocativo para el cielo. Y dejamos de ser atractivos y nos movemos al nivel de la provocación. Y aquello que te provoca tiene la capacidad de moverte del lugar. ¿Hasta cuándo dejaremos de ser como esos niños fluctuantes que solamente buscan a Dios por razón de querer obtener un beneficio o por razón de querer tener estabilidad en algún área de su vida? ¿Quién de ustedes sería capaz de buscar a Dios a unas sabiendas de que en la búsqueda pudiera caer a manos del Dios vivo por causa del juicio? Muchos de nosotros no estamos pensando de esa manera y estamos buscando solamente a Dios en razón de un beneficio que obtener. Pero cuando queremos presentarnos delante de Dios y buscarlo con sinceridad, buscarlo con honestidad, sin importar cuál pueda ser la consecuencia para mi vida, entonces nos damos cuenta que hay un interés mucho más grande que nosotros mismos, y es Él, es su presencia. Cuando surge una generación de hombres y mujeres que comienzan a buscar a Dios de esta forma, déjeme decirle una cosa: Dios se revela a esa generación. La Biblia narra uno de los sucesos más tristes
en el libro de Jueces y nos dice que surgió una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué surgió una generación sin conocimiento de Dios, sin el entendimiento y comprensión de la grandeza de aquel que sacó a Israel de Egipto? Por el simple hecho de que toda la generación que les antecedió dejó de buscar a Dios de forma intensa. Su intención ya no era tener un encuentro con Él. Su intención era que Él supliera sus necesidades. No hay nada mejor que podamos heredarle a la siguiente generación que un mayor nivel de gloria. Y si esto es verdad y estás de acuerdo conmigo, entonces, padre de familia, ¿cuánto de la gloria de Dios estás llevando a tu casa como Obed-Edom para que tus hijos puedan tocarla, para que tus hijos puedan servirla? Porque muchos nos conformamos con lo que a nuestros hijos les enseñan en iglesia para niños, y muchos de nosotros nos conformamos simplemente con lo que venimos y escuchamos, pero no estamos teniendo una búsqueda de Dios personal, intensa, íntima y completamente intencional. Cada uno de nosotros debe de volverse más intencional en la búsqueda de Cristo. Cuando tú estás hablándole a una persona, lo haces con una intención, y es a esa persona en específico. Cuando le mandas un mensaje a alguien, se lo estás mandando de forma específica, con una intención. ¿Y por qué con Dios no podemos ser intencionales en nuestra búsqueda de su rostro? Cuando la palabra de Dios a mí me dice que si busco a Dios con todo mi corazón, Él se dejará encontrar, es esta para mí la más grande promesa con la que puedo contar. Tal vez en la vida no llegue a tener riquezas, ni tampoco llegue a ver todo lo que mis ojos desean, ni todo lo que mi corazón anhela. Es posible que las cosas en mi vida se vuelvan de un momento a otro más difíciles, pero esta promesa me basta para poder salir de cualquier tormenta. Saber que Él no se esconderá de mí. Saber que Él me saldrá al encuentro si yo le busco de todo corazón. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas, hombres y mujeres, que de alguna forma han quebrantado su pacto con Dios, y al no conocer esta verdad comienzan a sentirse inadecuados delante de aquel que todo lo puede, y dejan de buscarlo y dejan de tener una relación con Jesús, y su corazón comienza a enfriarse y finalmente se apartan de Cristo, que es el único que podría ofrecerles perdón y salvación? Estamos en una etapa de privilegio donde podemos tomar la decisión de traer la gloria de Dios a nuestras vidas, a nuestros hogares, y heredársela a nuestros hijos, heredársela a la gente que estamos ministrando, a la gente que está bajo nuestra autoridad, o simplemente, como lo hicieron los hijos de Elí, dejar una siguiente generación sin gloria. Una generación que podría llevar en sus frentes por título Icabod, sin gloria. Qué triste y qué lamentable sería que yo no pudiera llevarlos a un mejor nivel de gloria que el que recibí. Qué triste y qué lamentable es cuando, como padres de familia, no estamos procurando que en nuestro hogar haya un incremento de gloria por el bien de nuestros hijos. Necesitamos considerar de qué forma estamos buscando a Jesús. ¿Lo estamos buscando como niños? ¿O hemos llegado a la madurez donde nuestra forma de pensar en relación a Cristo ha cambiado? Usted se preocupa cuando un niño de primaria le dice: papá, tengo novia. Yo recuerdo uno de mis sobrinos que iba en la primaria y iba como en tercer año y tenía 4 novias.
y decía, con fulanita me voy a casar. Yo no veía a sus padres preocupados. Lo escuchaban y se reían. Sí, a ver, cuéntanos. Pero cuando lleguen los 19 o los 20 y les diga eso, van a temblar. A ver, espérate, si todavía no acabas la universidad. Yo quiero a esa chica. Cuando somos niños, pensamos como niños, actuamos como niños y razonamos como niños. Ay, que diga lo que quiera, sí, ahorita lo quiere, mañana se le olvida. Pero cuando tiene más de 20 y ya se le metió una idea en la cabeza, solo el Espíritu Santo la puede sacar. ¿Cómo garantizamos entonces que a nuestros hijos no se le metan ideas locas? Lleva la gloria de Dios a tu hogar. Luego decimos, ¿y por qué me salieron así? Pues no fue la culpa ni de Chabelo, ni de las novelas, ni de la política. Fue nuestra responsabilidad, no llevamos la gloria. Dios dice, búsquenme de todo corazón y yo me dejaré encontrar. Yo no estoy jugando a las escondidillas contigo. Si tú me buscas de verdad, con todo tu corazón, yo te voy a salir al encuentro. Y entonces ese mayor nivel de gloria va a traer orden a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestras relaciones. Pero necesitamos profundizar con Cristo. ¿Cuántas veces en algún momento usted ha querido contactar a una persona y esa persona no le contesta sus llamadas, sus mensajes? ¿Se siente frustrado? Hasta en Facebook, ¿no? Usted declara ahí, qué día tan frustrante. Necesito oír tu voz. Y después para justificar ponemos Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Con Dios no es así. Si tú le buscas, Él te va a responder. Él dice, clama a mí y yo te responderé. No solamente te voy a responder, sino también te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú hoy ignoras. Cosas grandes y ocultas que hoy no alcanzas a comprender. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, aún me quedan muchas cosas que revelarles, pero no las podrían sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. En otras palabras, Jesús está diciéndoles, aún me queda mucho que mostrarles acerca del reino de los cielos. Pero ustedes son demasiado inmaduros como para entender todo lo que implica la vida del reino. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él morará en ustedes y entonces los guiará a la madurez, para que teniendo una perspectiva madura, ustedes puedan comprender toda la dimensión del reino de los cielos y entonces la vivan y la disfruten. Toda la vida cristiana se desarrolla en razón de nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con Jesús. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Estamos jugando aún como niños o estamos tomándole con madurez? En este pasaje que acabamos de leer, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar. Es como si Dios nos dijera, a cada intento que hagas por encontrarme, te revelaré más acerca de mí. No hay un intento que usted y yo hagamos por buscar su gloria en el cual Él no responda. Entonces, ¿por qué Dios no está considerando mis días de ayuno de chisme? Porque tal vez ayuna de chisme, pero no de rencor. Sigue sin perdonar, sigue sin olvidar, sigue sin dejar todo en las manos de Dios. Entonces, no estamos buscándole con todo nuestro corazón. En la Biblia encuentro muchísimos relatos de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios de forma sobrenatural. Pero algo que quiero destacar
es que ninguno de ellos lo obtuvo sin antes tener que sacrificar algo en su vida. Toda victoria en nuestra vida requiere de sacrificios. Si queremos terminar una carrera universitaria, tenemos que sacrificar las canchas de básquetbol. Tenemos que sacrificar las áreas verdes donde un alto porcentaje de personas que no terminarán la carrera pasan largas horas asoleándose mientras que está la clase de física, química o sociales. ¿Queremos terminar con éxito? Habrá sacrificios. La pregunta es, en su caminar con Cristo, ¿qué está dispuesto usted a sacrificar por tener más de Jesús? Conocer a Dios en un nuevo nivel va a implicarnos entregar aquello que queremos e incluso amamos. Y todo por obedecer a Dios. Dios probó a Abraham y le dijo algo muy tremendo. Acompáñenme ahí, Génesis capítulo 22. Génesis 22, dice la palabra de Dios de la siguiente forma. ¿Ya lo tiene? Dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Entonces él respondió: aquí estoy. Y Dios le ordenó. Diga conmigo: Dios le ordenó. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios tiene un propósito para un ser humano que va más allá de lo que sus ojos o entendimiento pueden razonar y entender, Dios ordena, no pregunta. Porque si Dios te preguntara, por nuestra corta visión diríamos no. Por ese motivo es que Dios no te pregunta, te ordena. Es como cuando estás en la orilla de una alberca y apenas se acerca tu pequeño de 2 años y tú le dices: aviéntate, papi. No le dices: ¿te quieres aventar? Él te va a decir de inmediato no. Pero si tú le das una orden y él confía en ti, se va a aventar. Por ese motivo es que Dios no pregunta. Mayormente cuando nuestra visión y percepción de las cosas no es tan amplia como la de Él. Entonces Él ordena, y la palabra de Dios dice: y Dios le ordenó a Abraham: toma a tu hijo, el único que tienes y que tanto amas. Diga conmigo: el único que tienes. El único que tienes. ¿Era el único hijo de Abraham? No, tenía otro hijo llamado Ismael. Es verdad que ya no estaba presente en su casa, pero era su hijo. Entonces, ¿por qué la intención de Dios al recalcar que es el único que tiene? Porque la realidad es que para Abraham no existía otro más. Y hay veces en las que en nuestra vida tenemos más cosas en derredor, pero solo hay una que capta completamente nuestra atención. Y entonces Dios refiere a esa como la única que tienes, porque Él escudriña tu corazón y sabe que todo lo que de más te pudiera pedir, dirías sí, sin ningún problema. Pero cuando te pide eso que amas y que consideras que es lo único que tienes, entonces Él necesita ordenártelo. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Una vez allí, asesínalo para mí. Esa es la traducción. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer sacrificios como Abraham? La palabra de Dios nos dice en Hebreos que Él estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac
porque él tenía fe en que Dios es capaz de regresarle a su hijo Isaac aún de entre los muertos. Entonces, de forma figurada, Abraham creyó en la resurrección aún sin verla. Muchos de nosotros queremos que Dios salga a nuestro encuentro cuando no estamos dispuestos ni siquiera a hacer el mínimo sacrificio por Él. Y continuamos teniendo esa mentalidad de sirviente. Dios, bendice mis proyectos. Dios, prospera mis finanzas. Dios, dame éxito en lo que emprenda. Dios, dame largura de días. Dios, prospera mi camino. Dios, guarda los que quiero. Y lo tenemos como sirviente, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para que Él pueda ver en nosotros una búsqueda genuina, real y profunda? Otro caso en la Escritura que llama mi atención es el caso de Moisés y cómo progresó la revelación de Dios en el corazón de Moisés. En Éxodo capítulo 3, verso 6, fíjese lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 3, verso 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dios está revelando a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Diga conmigo, tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. El nivel de relación que existía entre Dios y Moisés no era tan fuerte, y esto provocaba incertidumbre en Moisés. Cuando él se revela como el Dios de sus padres, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces un temor envuelve a Moisés, y Moisés se esconde y se cubre para no ver el rostro de Dios, para no verlo a Él. Ahora, pasa el tiempo y fíjense lo que sucede ahora con Moisés. Éxodo capítulo 33. A partir del verso 18, vemos a un Moisés completamente distinto. Ya no es el Moisés que se cubre porque no quiere mirar a Dios. Ahora es un Moisés que se expone porque quiere mirar a Dios. Y esa es la diferencia que cada uno de nosotros debe de buscar alcanzar. Cuando él era niño, cuando era inexperto, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como un niño. Pero cuando llegó a un estado de madurez, él sabía lo que quería y iba en pos de aquello que deseaba. La iglesia debe de dejar de lado esas actitudes infantiles de solo buscar a Cristo cuando ahora sí lo siente. Tiene que tomar con convicción la responsabilidad de buscar el rostro de Dios. Moisés ya no era un niño como cuando Dios se le apareció en la zarza. Ya había caminado con Dios, se había presentado ante Faraón, había visto la mano de Dios moverse en favor del pueblo de Israel al enviar las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto y preservar a Israel intacto. Había visto la mano del Señor al desplegar su poder y liberar a Israel de Egipto y llevarlos por el desierto, de día en una nube y de noche con una columna de fuego, proveerles alimento, abrir el mar rojo. Tantas maravillas y milagros que había visto Moisés. Y ahora a estas alturas, Moisés sabe lo que quiere. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 18 que Moisés le dice: déjame verte en todo tu esplendor. Y dice la palabra de Dios que Moisés insistió. Digan conmigo, insistió. Hay cosas de Dios que no vamos a obtener aun cuando estemos buscándolo con todo nuestro corazón, hasta que nosotros seamos lo suficientemente provocativos. La Biblia dice que aquel que busca encuentra, aquel que pide se le da, y aquel que llama se le abre.
¿Quién es esa persona que llega con un propósito a un hogar, toca el timbre, una vez, tin, tin, y se queda allí esperando media hora? O se queda esperando 5 segundos, no salieron, me voy. ¿Quién actúa así? Si tengo interés, voy a volver a tocar. Y si pasa el tiempo, voy a cerciorarme de que las personas que están adentro puedan escucharme. ¿Por qué? Porque tengo un interés. ¿Cuál es nuestro interés hacia Cristo? ¿Cuál es nuestro interés hacia su Espíritu? Dice la palabra de Dios que Moisés insistió. Ya Moisés en lo íntimo había hablado de esto con Dios. Y Dios no le había respondido. Pero Moisés volvió a insistir y le dijo: déjame verte en toda tu plenitud. Quiero verte completamente. Quiero mirarte en todo tu esplendor. Quiero mirar tu rostro. Y dice la palabra del Señor así: y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro. Lea con atención este verso 20. Debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Fíjense qué es lo que está pasando con Moisés. Moisés ahora tiene deseos claros y profundos en relación a la presencia de Dios. Y Dios le dice: yo sé que tú deseas verme, pero quiero que sepas que nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. Dios está hablando proféticamente de aquello que una vez que el Hijo del Hombre fuera levantado y que el Hijo del Hombre rasgara ese velo en dos y nosotros pudiéramos tener acceso libre a la presencia de Dios, podríamos entrar y mirarle cara a cara, pero ese encuentro cara a cara nunca nos permitiría ser los mismos de antes. Nadie puede mirar a Dios cara a cara, tener un encuentro personal con el Espíritu Santo y seguir siendo la misma persona. Pero Moisés no se estaba relacionando a través de Cristo. Moisés se estaba relacionando a través de la ley. Por ese motivo es que Dios no podía mostrarle su rostro. Le haría conocer su nombre, y su nombre es Jesús. Por este motivo es que lo escondió en la hendidura de una peña, y él pasó en todo su esplendor. Y cuando pasó, quitó la mano de esa hendidura para que él viera sus espaldas. La carta a los Hebreos nos dice que esas espaldas de Cristo son el velo que nos separaba de Dios, el cual cuando el Hijo de Dios vino a la tierra y fue rasgado por usted y por mí, ese mismo velo que nos apartaba de Dios se rasgó y nos dio libre acceso a su presencia. Por eso era necesario que él viera su espalda. Moisés estaba viendo proféticamente el cumplimiento de toda la ley. Las espaldas de Cristo rasgadas por usted y por mí, para que pudiéramos entrar con seriedad a buscar a Dios, a ese trono de gracia, y hallar el socorro oportuno que necesitamos. ¿Qué sería de nosotros sin esa espalda rasgada? Porque en esa espalda rasgada se rasgó el velo de arriba abajo, y nosotros tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros hoy debe de considerar cómo está buscando a Dios. ¿Lo buscamos como niños, jugando a las escondidillas? ¿O como adultos que sabemos
lo que queremos. ¿Somos cristianos maduros o aún somos personas de doble ánimo? Prosigamos a la madurez. Busquemos a Dios con mayor seriedad. Tal vez estás atravesando por una etapa en la que muchas de tus debilidades están saliendo a flote. Muchos de tus errores se están manifestando. Pero eso solo me hace pensar en una cosa: en que el proceso de Dios en tu vida continúa, porque Él nos habrá de purificar como el platero purifica la plata. Y cuando el platero purifica la plata, hace que toda la escoria salga a la superficie, para entonces Él poderla retirar, y todo lo que tiene en su interior le es útil. Así que prosigamos en buscar a Dios y determinar en nuestro corazón que lo habremos de buscar con todo nuestro corazón. Él dice en su palabra: ustedes me van a buscar y yo me dejaré encontrar. Ya no hay un velo que nos separe de Él. Ahora tenemos libre acceso a su presencia. Así que busquémosle con todo nuestro corazón. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Maravilloso Dios, estamos ante ti, reconociendo que lejos de ti no tenemos posibilidad de llegar a nuestro destino. Tú eres el arquitecto, el diseñador de todo lo bueno que en esta vida pudiéramos alcanzar. Y hoy como iglesia queremos presentarnos delante de ti, pidiéndote, Señor, que sigas teniendo paciencia con nosotros, que tu gracia y tu favor sea con tu pueblo, porque queremos mirar tu rostro, porque queremos encontrarnos contigo. Señor, añade a nuestras vidas lo que hace falta y danos de tu gracia para alcanzar lo que tú deseas que alcancemos. Oh Espíritu Santo, haznos entender con esa ternura que te caracteriza que tú eres todo lo que necesitamos en esta vida para poder ser plenos. Tal vez usted está necesitado de tantas cosas. Como seres humanos llegamos a necesitar tantas cosas, pero la única que podrá saciar plenamente nuestro corazón es una persona, y es Jesús. Y Él promete en su palabra dejarse encontrar por ti si lo buscas de todo corazón. Maravilloso Dios, restaura los corazones quebrantados, restaura los corazones abatidos. Aquellos, Señor, que por diversas situaciones se han alejado, atráelos a ti, Espíritu Santo. Aquellos que escuchan mis palabras, aquellos que ven este video, Señor, estos que escuchan mi voz, tengan convicción de que tú estás esperando por revelarte a nosotros. Gracias te doy por tu gran amor y fidelidad.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que Él es digno.